¿En qué situación, ministro, está hoy la provincia de Buenos Aires? Hola, buenas tardes. Bueno, veníamos con 15 semanas seguidas de descenso, desde la semana epidemiológica 35, allá por agosto, fines de agosto, hasta la semana epidemiológica 50, hace apenas 3 semanas. Habíamos pasado de 5.800 y pico de casos promedio diarios semanales a 1.200 y algo, 1.300. ¿Sí? Veníamos bien desde el punto de vista de la cantidad de casos confirmados, iba acompañando todos los otros indicadores bien. Y de golpe esto toma una curva y una inflexión muy manifiesta en las últimas 3 semanas, en donde ya estamos contabilizando 3.200 casos promedio diario semanal, es decir, de 1.000 y pico, 1.300 a 3.200. Entonces, es preocupante porque es un ritmo de crecimiento rápido. Y a la vez vemos que un indicador muy predictivo que tenemos nosotros, que son los llamados al 148 con pacientes que tienen posibilidad de tener sintomatología con COVID, que se ha hecho un software y se ha hecho un programa que realmente es muy predictivo y nos está marcando una curva ascendente muy pronunciada después de haber bajado en el mismo sentido. Muy pronunciada de gente que llama con sintomatología COVID. Si a esto le sumamos un aumento también muy fuerte de la tasa de positividad, que era del 20 y pasó al 30, si le sumamos que estamos observando que hay un comienzo de ocupación de camas de terapia intensiva que venían bajando y empezaron a subir un poco, aunque el sistema todavía está bastante bien, muy bien, en cuanto a cantidad de camas disponibles, son síntomas todos preocupantes, ¿no? Ahora, ministro, usted le toca, digamos, la parte más difícil tal vez, en sentido de que todo depende de esto, ¿no? De la salud para poder funcionar. La producción, el turismo, sin ir más lejos, todo lo que tenga que ver, digamos, con la vida cotidiana y con la producción, recae en si es saludable o no, o es el tema de manejarse con total amplitud o tener restricciones. Entonces quiero preguntarle, en el momento en que se sientan a la mesa y tiene al ministro de Producción pidiéndole yo no puedo cerrar todo, tiene a los intendentes diciéndole yo no puedo cerrar todo, me estoy agobiando, la gente me está pidiendo, me está presionando, ¿en qué situación queda usted sabiendo todos estos datos? Bueno, hay que entender una cosa, gestionar una pandemia de estas características en el mundo tiene componentes que básicamente tienen la centralidad en lo sanitario y epidemiológico, pero hay que gestionar lo económico, lo social, lo cultural, lo político. Es decir, hay que hacer un equilibrio de gestión, porque obviamente la gente necesita trabajar, lógicamente la gente necesita... los pueblos no se comportan exactamente igual, incluso dentro de un mismo país las poblaciones no se comportan exactamente igual. Algunos quieren compararnos con China, con otros. La verdad que cada país tiene su idiosincrasia, entonces lo cultural pesa, lo político pesa. Hay que hacer un equilibrio entre todo para la gestión de una pandemia. Obviamente nosotros hoy estamos con muchos intendentes y algunos tienen los números muy mal en cuanto a crecimiento de casos y otros los tienen bastante controlados. Esto no quiere decir mucho porque a cualquiera que hoy lo tiene controlado, por ahí dentro de 3 semanas se le explota la cantidad de casos. Pero sí seguir bajo la idea de que nosotros acá tenemos un sistema de fases en la provincia de Buenos Aires, que hay que hacerle una corrección en épocas de turismo. Porque si acá se producen muchos casos, estamos en Partido de la Costa, tomemos cualquier ejemplo, ¿no? La gente del turista que está acá va a reportar ese caso en su municipio de origen, porque ahí se cargan, bajo el sistema del CISA, se carga en su municipio de origen. Entonces, no nos va a estar reflejando exactamente lo que pasa aquí, porque son casos que se van a aparecer registrados en otro lado cuando por ahí se contagiaron estando acá. Estamos trabajando todo esto todas las semanas con los intendentes para establecer un sistema de corrección que nos permita tener una voz de alarma, un criterio de alarma, para cuando en un municipio turístico con mucho turismo, pero que gente que no vive acá, se disparen los casos. Bueno, y el sistema de fases sigue, es decir, de hecho hoy se anunció que varios municipios de la provincia de Buenos Aires volvieron para atrás y se toman medidas de restricción, bajan los casos y volvemos a abrir. El principal problema hoy está en crecimiento de casos, está en el interior, en la ciudad de Mar del Plata, en el Partido General Pueyrredón, y luego particularmente en el AMBA, es donde tenemos de nuevo un crecimiento importante de casos, ¿no? Así que ahí es donde estamos prestando atención. Domi, te está escuchando el ministro. ¿Qué tal, ministro? Un gusto saludarlo. Dominique es mi nombre. Lo primero que le quiero consultar, un gusto. Usted, desde su
Ministerio de Salud, ¿hubiese preferido, hubiese querido que haya toque de queda sanitario? Mire, como le decía recién, gestionar una pandemia tiene todos esos condimentos y hay que hacer equilibrio. Obviamente que si se siguen disparando los casos, va a haber que tomar alguna medida, más allá que en la provincia de Buenos Aires, como le decía, tenemos este sistema de fases que hace que automáticamente se rija por el tipo de indicador y automáticamente se vuelve a una fase más restrictiva si se sobrepasan esos números. Fuera de eso, interpreto, porque yo consulto a todos los ministros todos los días, mis pares de todas las provincias, claro. Y este tema del relajamiento general en la conducta de muchos sectores que hasta ahora incluso se cuidaban bien, lo están observando todos, ¿no? Y no es solamente una cuestión de la juventud, obviamente los jóvenes tienen sus características, todos hemos sido jóvenes, pero no es solamente una cuestión. Así que creo que tenemos que apretar un poco las clavijas primero, diciéndole a la sociedad, mire, en manos de ustedes está que podamos seguir con estas aperturas que se han hecho y hemos logrado entre todos. Porque si las cumplimos, si nosotros usamos el barbijo, no compartimos el mate, la botella, el distanciamiento social, bueno, todas esas cuestiones que hemos aprendido también, si las hacemos, podemos seguir desarrollando estas actividades. Si no se hacen, y los casos suben, y bueno, miremos lo que pasa en Europa, se van a tener que tomar medidas. Yo no les sé decir exactamente en este momento cuál, porque se están analizando un montón de medidas, pero evidentemente si los casos se siguen disparando va a haber que tomar alguna medida especial. Restrictiva, claramente. Claro, que evite contagios. Por eso apelamos una vez más, queremos que la temporada siga, que siga bien, que siga trabajando el comercio, el turismo, pero apelamos una vez más al comportamiento social. Nos falta por develar una cosa. Obviamente las fiestas de fin de año, hubo una serie de circunstancias que permitieron un relajamiento extra, digamos así. Bueno, ahora pasado ese periodo, si volvemos a las conductas de cuidado fuertemente y la gente mayoritariamente cumple, podríamos estabilizar los números. Si eso sucede, bueno, podremos seguir como estamos, con controles, con cuidados. Si no sucede, vuelvo a decir, algo vamos a tener que hacer. Ministro, buenas tardes. Quiero preguntarle qué plazos se ponen ustedes para volver a evaluar este tema, porque este crecimiento y esta gran disparada que usted nos contaba al comienzo ha sido casi súbita, ¿no? De los últimos 15 días. ¿Qué plazos tienen para volver a ver en qué situación estamos? Sí, con más precisión 3 semanas. Miren, nosotros nos estamos juntando con los 135 intendentes en forma virtual y en los lugares turísticos, obviamente presenciales, todas las semanas, y lo vamos evaluando y monitoreando todas las semanas. De allí se recoge toda la información, hoy hubo intercambio muy rico con todos los intendentes, y nuestro gobernador luego eso lo lleva a la mesa nacional, en donde se toman las decisiones de tipo más general, ¿no es cierto? Nuestro gobernador expresó hoy que terminada esta semana epidemiológica, hoy estamos a martes, el domingo, vamos a ver números que sean un poco más reales, porque las últimas semanas estuvieron muy interferidas por fines de semana largo, lo cual incluso es peor, porque no tuvimos los datos altos que por ahí nos pueden venir cuando tenemos todos los días normales, digamos, ¿no? Y ahí vamos a poder tener una semana de base para decir cómo estamos y ahí probablemente haya una reunión a escala nacional y donde se discutan medidas de fondo, si es que hay que tomarla y cuáles serían. ¿Cómo están? Perdón, No, dale. La última. ¿Cómo están los hospitales en el Partido de la Costa? ¿Estamos hoy en riesgo de una saturación? No, precisamente hoy hicimos un repaso municipio por municipio y en eso estamos bien. Ahora, yo al decir esto, que estamos bien, a veces pienso que puede ser contraproducente, porque hay gente que puede decir, bueno, está bien el sistema sanitario. Entonces, bueno, no es así. El sistema sanitario está bien porque agregamos 140% de camas. Si tuviéramos las mismas camas que cuando empezó la pandemia, estaríamos hoy al límite. Entonces, ese esfuerzo fue enorme, pero también se puede esterilizar muy rápidamente si los casos se siguen multiplicando al ritmo que se viene produciendo. Entonces, lo que estamos planteando es que paremos con esto, paremos la pelota, cuidémonos. Y en base a eso, si bajamos los casos, vamos a poder transitar un verano mucho más tranquilo, con el turismo funcionando, con el comercio funcionando, todo lo que acarrea a nivel social, a nivel económico. Es un esfuerzo más, le estamos pidiendo a la gente, porque en paralelo también se está comenzando a vacunar. ¿La vacuna es milagrosa de un día para el otro? No, claramente no lo es. Pero sí, en los meses podemos ir
vacunando a la gente de mayor riesgo, bajamos mucho la tasa de mortalidad y a lo largo del año, si logramos tener vacunados un 50%, 60% de la población, ya el 2022 es otra cosa completamente distinta. Ya el 2021 es distinta a lo que fue el 2020. Pero nos preparamos para luego ir casi a ir encapsulando, encerrando la circulación del virus, y eso ya nos va a producir la posibilidad de volver a tener una vida mucho más parecida a la normal que teníamos antes de esta pesadilla, digamos, ¿no? Ministro, los 3.000 y pico de casos que tienen hoy en la provincia de Buenos Aires, todavía no están contemplados las fiestas, son anteriores. No, son los casos que estamos teniendo de promedio en estas semanas que fueron cortas, de días hábiles, de menos días hábiles. Por eso digo que es más preocupante todavía. O sea, porque todavía lo de fin de año, claro. Y eso faltará por venir todavía. Lo que usted me dice, claro, el impacto de lo que sucedió en la fiesta, estamos empezando a ver quizá los primeros coletazos del 24. Luego nos falta ver los coletazos del 31. Claro. ¿No? Es decir, que esto 10, 12, 14 días más para adelante. Claro. Ministro, apelando a todo lo que hemos aprendido y todo lo que ha sido el 2020 y a dónde estamos parados, le hago una pregunta de apreciación. ¿Usted cree que la cuarentena tan prolongada que hemos tenido en nuestro país, ahora con lo que está pasando y con lo que le pasa a la gente de esta relajación y que por ahí es más rebelde, no solo los jóvenes, a acatar y a cumplir, por ahí no fue demasiado extensa y que generó este fastidio? Mire, en realidad lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo y homogenizar a nivel, conociendo la realidad de todos los países del mundo, a qué le llamamos cuarentena. Porque en realidad cuarentena, como hoy está haciendo Inglaterra, por ejemplo, que es completa, es como una fase 1 nuestra, así absoluta, nosotros tuvimos 59 días de esa cuarentena. Después empezó un proceso progresivo que incluso en el interior de la provincia y el interior del país fue mucho más flexible, porque tenían menos casos, etcétera. Con lo cual, cuarentena dura llegó a los 2 meses. Luego empezó un proceso de cada vez más aperturas en la medida que lo iba dando y permitiendo la situación epidemiológica. Y si nosotros observamos hoy y sumamos en día las cuarentenas duras de los países europeos, están en más de 2 meses, de cuarentenas duras. Están en más de 2 meses. Ahora acaban de hacer, fíjese, toque de queda durísimo en Francia, que lograron realmente bajar mucho los casos. Y ya si nos ponemos a sumar la primera etapa, que a ellos les tocó primavera-verano prácticamente, ¿no? La primera oleada fue de primavera, no fue de invierno. A nosotros nos dio de lleno todo el invierno y luego pudimos relajar más cuando vino la temporada estival. Digo, si sumamos todo eso, vamos a ir viendo que en realidad lo que han hecho los distintos países, en más o en menos, no es tan disímil. Y además forma parte de un aprendizaje que lo vamos haciendo en el día a día. Fíjense, hoy leíamos, ¿no? Cómo se están por ahí discutiendo en distintos países de Europa y en Estados Unidos si van a dar 2 dosis de vacuna. Porque si la primera nos produce 75, 80% de inmunidad, por ahí conviene masificar con una medida contrapandémica, claro, y luego, en todo caso, ir regularizando en la medida que haya mayor prohibición. Todo lo estamos aprendiendo en el día a día. Yo digo porque veo algunos igual la rusa es distinta, ¿no? No son 2 dosis, son 2 componentes. Son 2 componentes, pero el primer componente ya produce una cantidad de anticuerpos de entre 75 y 80%. Cada una va a haber que evaluarla. Ahora van a entrar seguramente algunas vacunas ya de China, la de AstraZeneca también. Fíjese que en Inglaterra están planteando hacer, todavía no está decidido, pero están planteando hacer con AstraZeneca, que es la misma que vamos a tener aquí también a partir de fines de marzo, una sola dosis. Y después completar más adelante, porque están logrando 75, 70, 75% supuestamente de inmunidad. Lo usan como una manera de sacar mayor cantidad de circulación viral. Es decir, que haya más gente protegida, lo usan como una vacuna pandémica. Pero lo que le quiero significar, más allá de la cuestión técnica de cada vacuna, es que estamos aprendiendo en el día a día todos los países, y en más y en menos. Yo leo todos los días lo que pasa en otros países, y en más o menos parecen un calco lo que vamos haciendo uno de los otros, vamos viendo la experiencia de los demás, y vamos aprendiendo, porque ha sido un proceso de aprendizaje de algo novedoso, algo por que no supuesto. conocíamos,
que pasa cada 100 años. No, por supuesto. Y nos tocó justo ahora. Nos tocó ahora y todo es un aprendizaje, pero también en estas cuestiones me parece, y esto es una apreciación personal, que en un comienzo o en una etapa era mucho el miedo y el tema salud y no tanto lo que le pasaba a la gente por dentro, en lo emocional, en lo psicológico y en lo económico, que ahora obviamente usted lo ha sumado perfectamente en la reunión y lo contaba recién en el arranque, que bueno, habla con el ministro de Producción, el de Economía y la realidad del contexto hace un todo y la pandemia es un todo, no es solo una cosa. Entonces que a lo mejor era al principio muy basado en una parte donde también era como el temor, no salgan, no va a haber respiradores para la gente, era como un mensaje que fue muy fuerte, que por ahí tuvo su efecto, pero que ahora ya la gente le perdió ese miedo. Y ahora entonces yo pregunto, ¿cuál es el mensaje para generar a la gente esa conciencia que evidentemente, ministro, y se lo digo con respeto, no a usted, lo digo en general, porque pasa en la ciudad de Buenos Aires, no lo quiero sectorizar en provincia de Buenos Aires, pasa en todo el país. El mensaje ahora, ¿cuál es? Porque la gente desde algún lugar ya siente... Dice, y yo ya no puedo más, yo tengo que trabajar, yo no me alcanza, estoy tapadísimo de deudas, necesito salir adelante, trato de hacer lo más responsable posible, pero no me pidan a mí más esfuerzo. No, tal cual. Por eso digo, la gestión es integral. Nosotros, el mensaje nuestro es que hoy tenemos una posibilidad bastante grande y abierta de trabajo, de realizar varias actividades de tipo, incluso hasta culturales, etcétera, que no las teníamos. Cuidémoslas. Digamos, si yo uso el barbijo, si me distancio, si tengo el alcohol, el gel o el jabón, si no comparto botellas, eso es lo único que le estamos pidiendo a la gente. Podemos hacer todas las actividades dentro de esos cuidados, todo lo que está protocolizado, hay protocolos para todo. Si cumplimos mínimamente con esos protocolos, vamos a poder mantener estas vacaciones, distraernos. Obviamente no va a ser una cosa normal porque estamos en un año pandémico, está claro. Pero no perdamos esto, el mensaje es, no perdamos esto, si cuidamos esto, usando el barbijo correctamente, no debajo del mentón o directamente algunos que ni lo usan, si hacemos todas estas medidas de cuidado, todo esto que hemos logrado lo podemos mantener. Y progresivamente entramos en la etapa de vacunación, cosa que en 6, 7, 8 meses podamos ir teniendo una situación ya completamente distinta. Entonces, digo, cuidemos lo que tenemos, el mensaje es, todo esto que tenemos, cuidémoslo, lo podemos hacer con cuidados.